Declaración de Independencia. Estamos a propósito de esta fecha realizando este coloquio. Entonces, en el nombre de Se Dice Libertad, de CISCUVE, que es el Centro de Estudios Socioculturales de Venezuela, y el de la Asociación Giroscopio en Madrid, les damos la bienvenida. Hoy tenemos una gran oportunidad porque vamos a tener a un pensador español, que es la primera sesión de la conferencia, que es el profesor José María Ortega Sánchez, quien nos va a dar una conferencia sobre aztecomanía, antiespañolismo e hispanofobia en la primera sesión. El profesor José María Ortega Sánchez también va a estar acompañado en la segunda parte de la sesión por el profesor Enrique Alí González Ordosgoiti, que también tiene una ponencia sobre esta fecha emblemática en el caso venezolano. Y vamos a hacerla entonces en dos partes. La primera, el profesor José María Ortega Sánchez, y luego el profesor González Ordosgoiti. Bueno, José María Ortega es abogado y escritor y conferenciante, es máster en política y democracia por la UNED, experto en religiones de la UNED, Fundación Zubiri, licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid. Es coautor de varios libros y artículos, pero es coautor de La disputa del pasado, España, México y la leyenda negra, donde tiene un capítulo, una mirada de quién, el dogal al cuello, la mirada anglosajona sobre el mundo hispano. También tiene artículos en revistas especializadas en las que se encuentra Villacañas, Cocostrina, La Nación y la Bandera Española, AMLO y la fijación hispanofóbica, AMLO de presidente a Tlatuani, el show debe continuar. Y también tiene en torno a los libros de María Arana, Bolívar, American Liberator y Silver Sword and Stone, el barroco y los aztecas, el Islam soñado, la fe ahmadía, los orígenes del Islam en España, de mercenarios, misioneros, estudiantes y conversos, y también la conspiración judía, una visión política geográfica del mismo. Entonces dejo con ustedes al profesor José María Ortega, Aztecomanía, Antiespañolismo e Hispanofobia. Bienvenido, profesor. Muchísimas gracias, profesor, por su, bueno, eh, por su muy generosa presentación. En principio, bueno, agradecer a todos los que estáis haciendo posible este ciclo, el haberme invitado, el haber contado conmigo. Para mí es un verdadero placer y me siento profundamente honrado de que lo hayáis hecho, ¿no? Y bueno, como bien indica, más o menos cuando me disteis la oportunidad de participar y de ver un poquito de qué podía aportar dentro de este ciclo, se me ocurrió poder hablar de un artículo, bueno, un capítulo dentro de un libro que todavía no está publicado. Es decir, es un libro que va a publicar aquí el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, en España, y es un libro homenaje a toda la trayectoria del profesor Emilio Lamo de Espinosa. Y este capítulo, vamos, con el que yo voy a contribuir a este libro, se llama Aztecomanía. Creo que puede ser un aporte interesante para este ciclo de conferencias porque lo que hago en este capítulo es hacer una especie de recorrido de cómo se ha ido creando el relato de nación mexicano, de tal manera que ha tenido una influencia en la política actual hoy de México y ha hecho que buena parte de los mexicanos a día de hoy consideren que México no es un país occidental, es decir, que no forma parte de esto que llamamos, al margen de cómo lo conceptuemos, etcétera, eso es otro tipo de cuestiones, pero de esto que llamamos la civilización occidental con todo lo que ello implica. Es decir, en este caso, libre mercado, democracia liberal, una serie de derechos, una forma de entender el mundo. Entonces, yo voy a hacer en estos 20 primeros minutos, no quiero extenderme demasiado,
voy a dar una serie de pinceladas, ¿no? Por cierto, todos los artículos y también el capítulo de ese libro en el cual participé, codirigido precisamente por Emilio Lamo de Espinosa, Disputa del pasado, España, México y la leyenda negra, están en abierto en mi página de Academia Edu, y también lo va a estar este capítulo de Aztecomanía. Lo digo por si alguien quiere entrar, verlos, leer, y estupendo. También ahí, desde luego, pues bueno, tiene la opción de poder hacer preguntas, etcétera, y yo responderé encantado a cualquier persona que me quiera escribir ahí a través de Academia Edu, y bueno, será un placer el poder hacerlo. Pues sin más, empezamos. Vamos a ir viendo, gracias a María, que está al otro lado y a la cual desde ahora doy las gracias por su trabajo. Vamos a ir acompañando un poquito el texto de, bueno, digamos, esta especie de resumen de lo que es el capítulo, esta idea de Aztecomanía, con una serie de imágenes, ¿no? Aztecomanía en el sentido de que todo lo que es el relato de nación mexicano, es decir, lo que hoy un mexicano, buena parte de los mexicanos entienden como qué es México, qué significa la nación mexicana, está marcada por su relación con los aztecas, es decir, con esta civilización prehispánica que, bueno, pues solamente ocupó una parte pequeña de lo que hoy es el Estado-Nación México, y que ha marcado, pues bueno, ese devenir y esa configuración de lo que es el relato de nación mexicano. Y en principio vamos a empezar reflexionando que bien ha podido ser así, es decir, pero bien pudo ser de manera diferente, ¿no? Es decir, porque al final lo que ha configurado, y en esto recomiendo a todas las personas que nos están escuchando los trabajos de Tomás Pérez Bejo, que es para mí el mejor investigador. Bueno, le dieron la condecoración del Águila Azteca allí en México, y aquí la Orden de Isabel la Católica aquí en España. Es, yo creo, que la persona que mejor ha estudiado cómo se ha formado y qué significa el relato de nación mexicana. Digamos que el relato de nación mexicana hoy mayoritario es el que refleja esta imagen, es decir, la que ahora mismo nos pone María. Es decir, todo el mundo la conoce, tampoco vamos a hablar mucho de ella. Es decir, estos son los murales de Diego Rivera en Palacio Nacional de México, de Ciudad de México. Se efectuaron entre 1929 y 1951, si no recuerdo mal, y bueno, pues aquí ¿qué refleja? Refleja pues una idea de lo que es la nación mexicana y de su historia, según la cual, pues bueno, México es un país, una nación inmemorial, es decir, que hunde sus raíces miles de años desde nuestro momento, en ese momento prehispánico, un momento bueno, un momento de progreso, un momento de paz, un momento digamos, de una sociedad muchas veces presentada casi como idílica, ¿no? De hecho, hace poco, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, llegó a afirmar que antes de la llegada de los españoles, por ejemplo, no existía la corrupción, eso lo ha dicho varias veces, o no existía la esclavitud, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos a la nación mexicana, que de repente la nación mexicana muere en el momento de la conquista, y vienen 3 siglos de oscuridad, 3 siglos digamos, de ser colonia, con todo lo que ello significa, porque colonia, aquí no vamos a entrar en qué significa el término de colonia, pero aquí lo que transmite es esa sensación de sometimiento, de atraso, de explotación, ¿de acuerdo? De esclavitud. Y esa nación que ha muerto con la conquista, luego resucita con la independencia, ¿no? Pero bueno, es una resucita, pero claro, tiene una serie de lacras derivadas de esos 3 siglos ominosos, ¿no? Y que tienen que ser, digamos, lavadas, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que representa los murales de Diego Rivera, y es la visión mayoritaria, pero pudo ser diferente, ¿no? Yo invito a las personas que nos están viendo a que, por ejemplo, consulten otros 2 murales, también de amplio formato, que representan otro modo de entender la historia de México. El primero es uno que está fuera de México, pero que está en Nuevo México, ¿de acuerdo? Hay que recordar que Nuevo México formó parte de México hasta, bueno, formó parte de lo que hoy es el Estado-Nación México durante 2 décadas, hasta que con la guerra de Estados Unidos, 1848, pues pasó a depender de Estados Unidos. Pero la gente que vivía en Nuevo México en ese momento eran tan mexicanos como una persona que vivía en Ciudad de México, ¿no? Bueno, pues hoy tenemos un mural en el centro, en Alburquerque, en un museo que está dedicado a la civilización hispánica, que está hecho por Frederico Vigil, que es la siguiente imagen que vamos a ver ahora. Se puede consultar perfectamente a través de Google, con lo cual, pero a mí me interesa esta imagen. ¿Por qué? Porque esto es la Dama de Elche.
la dama de Elche pertenece a la cultura íbera, es decir, estamos hablando de la península ibérica, estamos hablando de un momento previo a la romanización, pero Federico Vigil, cuando hacen en este mural, que insisto, se puede consultar por internet y es maravilloso, de acuerdo, en Alburquerque, Nuevo México, lo que él inicia de esa historia de los pueblos hispanos, el mural se llama Mundos de Mestizaje, lo inicia ni más ni menos que en Altamira, es decir, aquí en España. Y también están incluidos, por ejemplo, la Dama de Elche, que pertenece a la cultura íbera, pero también aparecen fenicios, también aparecen romanos, también aparecen personajes de la Edad Media española y junto a ellos también aparecen figuras de la tradición prehispánica, ¿no? Como Quetzalcóatl, etcétera. Aquí, por ejemplo, mientras en los murales de Diego Rivera la figura de los conquistadores, pues bueno, todo el mundo lo sabe, es decir, cómo aparece Hernán Cortés ahí, es decir, como un sifilítico, verde, etcétera, aquí aparece pues al mismo nivel que el indígena con el que está luchando. Aparece como conquistador Oñate, ¿no? Que es el conquistador, digamos, que se relaciona con Nuevo México. Es decir, es una visión totalmente diferente y pudo haber sido la visión mayoritaria hoy en México. ¿Por qué no? ¿De acuerdo? Es decir, esto, digamos, es como los mexicanos que se quedaron, que les cruzó la frontera en 1848, luego han elaborado lo que es el relato de lo que ellos son, ¿no? ¿Qué somos? Bueno, pues una cosa bastante más diferente de lo que plasma Diego Rivera y creo que mucho más ajustada a la realidad histórica. Vamos a ver otra imagen, vamos a ver la siguiente. Que aquí tenemos otro mural. Este mural está en México. Lo único que está en México, pero está en Tlaxcala. Es decir, Tlaxcala, todo el mundo sabe, fue uno de los principales aliados indígenas que tuvo Hernán Cortés. Aquí vemos a Cortés muy diferente a Diego Rivera. Cortés es el de la derecha, bueno, mi derecha, no sé cómo, que está, pues bueno, está sellando la alianza y desde luego no es un personaje verde ni nada por el estilo. Es decir, es una persona eh, pues bueno, que transmite justamente lo contrario de lo que transmite en el mural de Diego Rivera. Bueno, este es un modo de entender el relato de nación mexicano desde Tlaxcala, que es muy diferente al mayoritario al que se impuso. En este sentido, en este mural, pues bueno, la imagen, por ejemplo, de la conquista no es la muerte de la nación, sino que es el nacimiento de la nación. De hecho, digamos, el lema turístico de Tlaxcala, que es uno de los estados mexicanos, si no recuerdo mal, es el más pequeñito en extensión territorial, es Tlaxcala, cuna de la nación. Es decir, la nación nace precisamente por este acuerdo entre Cortés y los tlaxcaltecas, es decir, que va a provocar la caída de México Tenochtitlan y el inicio de lo que hoy es México. Es decir, una visión de la historia totalmente contraria. Yo lo que hago es la siguiente reflexión. Es decir, podía haberse entendido el relato de nación de manera diferente. Por ejemplo, si tras la caída de México Tenochtitlan, Cortés no hubiera dejado la capital allí, es decir, donde hoy está Ciudad de México, y la hubiera llevado, por ejemplo, a Tlaxcala, o la hubiera llevado, por ejemplo, a la costa del Caribe, es decir, la hubiera dejado en Veracruz, o la hubiera llevado a otro lado. Desde luego, esa vinculación con lo que es el Estado mexica destruido por la alianza entre los castellanos y una serie de, digamos, de aliados indígenas de ese momento, pues se hubiera visto de manera totalmente diferente. Simplemente dejo esa idea. Es decir, lo que quiero transmitir es que los relatos de nación, y en este caso, en el caso de México, la idea de que México es el sucesor histórico de ese Estado mexica que muere asesinado por la conquista, por Cortés, etcétera, al final, entre otras cosas, se impuso porque Hernán Cortés dejó la capital ahí. Es decir, podía haberla trasladado en otro sitio y hoy el relato de nación mexicano sería total y absolutamente diferente. Entonces, bueno, invito a las personas que nos están siguiendo a que busquen estos tres murales y que, bueno, en base a ellos, pues reflexionen un poquito de cómo se ha ido forjando este relato de nación mexicano, ¿no? Luego, a lo largo del capítulo este de Aztecomanía, hago referencia, digamos, a cuatro momentos o cuatro modos de relacionarse el Estado-Nación México desde que se hace independiente con este mundo azteca que cayó en 1521. En principio, es decir, bueno, vamos a partir de una idea, es decir, México, aunque se celebra la independencia en 1810, cuando se inicia la lucha
eh, con el famoso grito del cura Hidalgo, es decir, con la primera insurgencia, en realidad se hace independiente en 1821, dirigida a esa independencia precisamente por uno de los capitanes, de los jefes realistas, es decir, alguien que había combatido precisamente a Hidalgo, es decir, con lo que es Iturbide. En este primer momento yo lo llamo una aztecomanía de ruptura, es decir, hay que pensar que la fundamentación de la unión de ese territorio que luego va a ser llamado Nueva España, eh, de la América septentrional, con la corona de Castilla se basa en la idea de la traslatio imperi, es decir, la idea de que Moctezuma cede o se hace vasallo del emperador y que a partir de entonces esos territorios pasan a formar parte dentro de lo que es la monarquía hispánica, ¿no? La monarquía española. Evidentemente, con la independencia lo que se quiere hacer es lo contrario. Entonces aquí la gran figura en estos primeros momentos es Moctezuma, y la idea de ruptura, es decir, de esa traslatio imperii, digamos, hacerlo lo contrario, ¿no? De hecho, por ejemplo, es muy interesante cuando vemos, por ejemplo, la declaración de independencia de México, que se hace en 1821, se habla de que va a resucitar el imperio de Moctezuma, es decir, el opulento imperio de Moctezuma que ha estado 3 siglos, digamos, aquí sometido, que ha tenido 3 siglos que no ha tenido voz, se dice así prácticamente textual, de repente resucita, es decir, se hace independiente, ese imperio de Moctezuma. Pero esto es al inicio del siglo XIX, es decir, cuando México lo que necesita, digamos, es hacer esa ruptura, ¿no? esa independencia. Rápidamente, es decir, a lo largo del siglo XIX, una vez que ya tenemos el Estado, es decir, que tenemos un nuevo Estado, lo primero, lo que tenemos que hacer después es crear una nación. Es decir, hay que pensar que en el momento de la independencia prácticamente los únicos vínculos que había entre los habitantes de lo que hoy es México, que entonces era un país más grande hasta lo que fue la guerra con Estados Unidos y la independencia de Centroamérica, eh, los únicos nexos que tenían básicamente eran la religión católica y la fidelidad al monarca español. Es decir, la fidelidad al monarca español se ha roto y luego a partir del siglo XIX, pues bueno, como sabemos, la idea de la relación entre el Estado y la Iglesia mexicana, pues bueno, va a tener sus altibajos, ¿no? Entonces, se trata de crear una nación. Y ahí es cuando se echa mano, digamos, del gran héroe, que hasta entonces había tenido una situación bastante secundaria, que es Cuauhtémoc, es decir, el último Tlatoani, el Tlatoani que finalmente va a ser, se rinde ante Hernán Cortés, va a gobernar junto a los españoles un tiempo y después va a ser ejecutado por Hernán Cortés en una expedición que hace. Pues no, Cuauhtémoc se convierte en, digamos, la representación de esa nueva nación. Y representa además esos valores republicanos que se quieren en el siglo XIX. Es decir, va a empezar a formar parte, digamos, del discurso público, es decir, de un discurso público que lo que busca es, una vez que ya tenemos Estado, es decir, gracias a ese indigenismo, a esa comanía de ruptura, ahora lo que necesitamos es crear mexicanos, ¿no? Es decir, necesitamos nacionalizar a los habitantes, ¿no? Y para eso echamos mano de este relato de nación y en el cual Cuauhtémoc, ¿no? Como personaje heroico, pues adquiere importancia. Eh, la siguiente fase es ya una aztecomanía, ya del siglo XX, después de, bueno, vamos a ver, por cierto, tenemos una imagen, por ejemplo, de Cuauhtémoc, de lo que es sí, esa de ahí es una estatua muy famosa que hay en Ciudad de México, es decir, estamos hablando del siglo XIX, lo que es, digamos, cuando se hace este relato de nación, se convierte en relato de nación homogéneo y Cuauhtémoc representa la muerte heroica de esa nación que después va a resucitar en la independencia. Pero luego vamos a tener un tercer momento, que es el que viene después de la caída del régimen de Porfirio Díaz, lo que es la Revolución Mexicana y la construcción del Estado, lo que se va a llamar la dictadura perfecta, que bueno, hoy con Andrés Manuel López Obrador de cierta manera vuelve a resucitar. Aquí lo que se busca es, en este tercer momento, lo que se busca es mexicanizar a los mexicanos. Es decir, ya estamos hablando de una aztecomanía popular. Vamos a ver la siguiente imagen,
esto es muy importante. Esta es la Constitución de 1917, es decir, la Revolución Mexicana básicamente triunfa, entre otras cosas, gracias a que los revolucionarios tenían el apoyo de Estados Unidos, ¿no? Pero para hacernos una idea, aquí ya tenemos que empezar a hablar de hispanofobia, es decir, estos revolucionarios, digamos, que ganan, que son los que al final van a hacer esta constitución de 1917, tienen bastante pobre concepto de lo que es su país. Es decir, en el fondo lo que buscan es transformarlo. Es decir, básicamente, en un país, por ejemplo, inmensamente católico, con una mayoría católica absolutamente inmensa, de un 90 y tantos por ciento, la mayoría de estos constitucionalistas de 1917 eran masones o eran anticatólicos de una manera u otra. Y van a hacer una constitución que lógicamente lo que buscan no es crear el marco de una convivencia pacífica y de la alternancia en el poder, que eso debe ser el contenido de cualquier constitución. Lo que buscan es llevar a la práctica un programa político, su programa político que lo que busca es educar a los mexicanos, ¿no? Y en este caso van a hacer, digamos que aquí, otra figura clave de este momento, de esta aztecomanía popular, porque lo que se busca es mexicanizar a los mexicanos, es decir, transformar a los mexicanos, echando de nuevo mano de los aztecas, va a ser la figura del dios Quetzalcóatl, es decir, el dios sabio, el dios que, digamos, educa, que creo que es la siguiente imagen que tenemos. Perdona María, hay, por ejemplo, una figura de Diego Rivera, es decir, es la idea de que este nuevo Estado mexicano, los revolucionarios del Estado mexicano, lo que van a tener que hacer es educar al pueblo. Y para educar al pueblo, entre otras cosas, lo que van a atacar frontalmente es, por un lado, la idea de esa hispanidad, por un lado, es decir, son profundamente hispanófobos, y por otro lado también son profundamente anticatólicos, ¿no? Entre otras cosas, podremos recordar aquí las guerras cristeras. Y ya llegamos, vamos a pasar de imagen, ¿no? Para ya ir, vamos a acercarnos un poquito ya al final, ¿no? Porque ya han pasado ya prácticamente los 20 minutos. Llega el último momento que yo lo llamo una aztecomanía política. Y yo creo que esto es bastante importante, es decir, vale, es decir, si tenemos la idea de que, digamos, ese legado hispano es malo, que tenemos que romper con él y que tenemos que romper volviendo a los orígenes, a partir de mediados del siglo XX lo que van a surgir es una serie de grupos que lo que van a buscar es precisamente eso. Es decir, vamos a decir que lo que buscan es borrar esa herencia de esos 3 siglos de colonia, es decir, de esclavitud, y digamos empezar de nuevo, es decir, en el momento previo a la llegada de los europeos. Lógicamente esto lo que supone es, en principio, negar que México es un país occidental. Eso en primer lugar, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, dos imágenes, ¿no? Dos ejemplos. Por un lado, esas letras que, bueno, no se ven muy bien en la imagen, pero bueno, eso es la última llamada de Cuauhtémoc, supuesta última llamada de Cuauhtémoc, donde más o menos lo que dice es, bueno, hemos caído, es decir, nos han derrotado Cortés y compañía, pero no os preocupéis que va a llegar un momento, va a llegar el nuevo sol, es decir, un nuevo amanecer, etcétera, etcétera. Bueno, ese texto que por cierto ha sido utilizado en la conmemoración de los 500 años de la caída de México Tenochtitlan, ha sido utilizado como texto verdadero por el Estado mexicano, entre otras cosas, entre otras por la candidata Sheinbaum, que era jefa de gobierno de Ciudad de México. Este texto es falso. Es decir, esto es una falsificación de mediados del siglo XX, nadie lo duda, pero aún así aparece incluso en libros supuestamente históricos, ¿no? Y lo de la derecha exactamente igual. Esto que es muy común en México pertenece a un calpulli. Los calpules en México hoy son asociaciones de carácter cultural, pero que también tienen una vertiente política, que lo que buscan es, digamos, hacer realidad esa idea de vamos a deshispanizarnos, vamos a recuperar las verdaderas la verdadera identidad mexicana, que precisamente es todo lo anterior a la llegada de los españoles, ¿no? Entonces, bueno, pues exactamente igual, es decir, básicamente en estos grupos lo que encontramos es una falsificación de la historia de modo permanente, pero sobre todo transmiten un mensaje de carácter político. Vamos con la siguiente imagen, por favor, María. Bueno, este libro es fundamental.
México profundo, una civilización negada. Guillermo Bonfil Batalla, es decir, que fue uno de los antropólogos más prestigiados de México, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX, escribió este libro donde básicamente lo que dice es una idea muy sencilla. Hay un México, el México real, que es el México profundo, que no es occidental, es antioccidental y que está, digamos, oprimido por una pequeña capa de la población, es decir, que no hace falta ser muy listo para identificarlo con ciertos sectores, que la oprime. Es decir, ¿cuál es el futuro de México? El futuro de México es, digamos, quitarse esa voluntad de que México sea un país occidental y volver justamente a esa civilización negada, es decir, esa civilización prehispánica. Vamos con la siguiente imagen, María, por favor. Evidentemente, el desarrollo de estas ideas de Bonfil Batalla, pues llega, por ejemplo, a personajes como este. Este se llama Guillermo Marín, es un señor que, bueno, tiene cierto éxito en Internet, etcétera, pero bueno, le traigo como ejemplo de otros muchos, ¿de acuerdo? No solamente por él, otros muchos, que lo que llegan es a una conclusión muy sencilla. Es decir, vale, pues lo que esa y digamos, hay ciertas capas en México que son mexicanos, pero que en realidad no son mexicanos, es decir, lo que él llama los criollos, ¿no? Y esos criollos están oprimiendo a los verdaderos mexicanos. Lo que tenemos que hacer los verdaderos mexicanos es quitarnos de este grupo de falsos mexicanos y de extranjeros para volver a recuperar las herencias, ¿no? Tiene mucho que ver también con una idea, que es una idea muy fuerte, que ya llega desde el siglo XIX. Hay un autor que tiene una maravillosa expresión, que es la Atlántida Morena, ¿no? Que es la idea de que a cada raza le corresponde una cultura. Es decir, los mexicanos en realidad no pueden ser occidentales, no pueden pertenecer a Occidente porque no son blancos, ¿no? Entonces, digamos, tienen que encontrar su propia civilización, que es precisamente esta civilización prehispánica, ¿no? Vamos con la siguiente imagen. Claro, esto transmite un mensaje político importante, ¿no? Que, por ejemplo, le ha servido mucho a AMLO, Andrés Manuel López Obrador, y a su movimiento Morena, porque ellos lo que plantean, lógicamente, es un México bastante alejado de la democracia, es decir, bastante autoritario. Esto, por ejemplo, autor, Antonio Velasco Piña, es uno de los autores más vendidos de México. Murió hace muy poquito. Hace libros de ficción, pero estos libros de ficción, que insisto, que son muy vendidos en México, tanto en el que aparece Tlacael, el azteca entre los aztecas, sobre todo, y en el de la derecha, sobre todo Regina, lo que transmite es una idea muy sencilla. Es decir, México no es un país occidental, el verdadero México debe salir a flote, es decir, debe quitarse, digamos, esa superficie, ese manto occidental que le aprieta. ¿Y qué México nos propone? Pues un México bastante, entre otras cosas, autoritario, ¿no? Por ejemplo, Tlacae lo que trata es de la idea del gobernante ideal que entendía Antonio Velasco Piña. Es una obra que no tiene nada que ver con la historia, pero él lo presenta como si fuera historia. ¿Y cómo es Tlacaele? Pues un gobierno autoritario, un gobierno colectivista frente al individualismo de Occidente, colectivismo frente a la democracia occidental, un régimen autoritario frente a la libertad de mercado, un régimen con un Estado que interviene en la economía o directamente socialista. Vamos a seguir pasando las imágenes, ya nos vamos aproximando al final. María, y bueno, pues llegamos a la conclusión. Es decir, ¿cuál es la conclusión, digamos, de estas 4 aztecomanías que ha vivido México? Es decir, la aztecomanía de ruptura ligada a la idea de Moctezuma, la aztecomanía heroica ligada a la idea o al personaje de Cuauhtémoc, ¿no? En la creación del relato de nación en el siglo XIX, la aztecomanía popular, es decir, donde se busca mexicanizar a los mexicanos, es decir, deshispanizarles y vamos, quitarles lo católico a partir de la Revolución Mexicana. Y la última, la aztecomanía política, donde buscando en el pasado se encuentran, digamos, referentes de tipo político que pueden ser llevados al presente. Pues la conclusión al final, pues es aquí, por ejemplo, la victoria de Andrés Manuel López Obrador. Aquí está, fijaros, aquí está en su ceremonia de toma de posesión. AMLO, es decir, Andrés Manuel López Obrador, lo que hizo, a diferencia de los anteriores presidentes mexicanos, los presidentes mexicanos toman el gobierno, es decir, toman el poder porque han ganado las elecciones
Y entonces van al Palacio Legislativo, donde allí les declaran ganadores, ¿no? En una ceremonia les ponen la banda presidencial y a partir de entonces son el jefe del Ejecutivo, jefe de Estado también. Bueno, AMLO hizo eso. Pero también lo que hizo fue después irse al Zócalo, es decir, a la Plaza Mayor de México, y hacer una ceremonia en la cual se supone que los pueblos indígenas le iban a dar el bastón de mando. Es decir, él se, eh, digamos, atribuye una doble legitimidad. La legitimidad de ese México que Bonfil Batalla en ese libro México, la civilización negada, llamaría la legitimidad de el México imaginario, es decir, de ese México que quiere ser occidental, y la legitimidad de ese México profundo, es decir, de ese México que se resiste a ser occidental, que para AMLO es la más importante. Es decir, él se dota de una doble legitimidad frente al resto de presidentes que solamente han tenido una legitimidad. En realidad, lo que hizo allí fue una payasada. Es decir, todo lo que estamos viendo allí, a personajes que están detrás, fijémonos, por ejemplo, en el que está vestido de blanco con un micrófono en la mano, todos estos no representan a lo que son o lo que llamamos, que habría que ver lo que es en México ser pueblo indígena, que eso daría para hablar largo y tendido, pero no representa desde luego lo que entendemos por pueblos indígenas. Lo que representa más bien es esa idea de mexicanidad, es decir, a esa idea que hemos visto relacionada con los calpules, es decir, esa búsqueda de unas esencias, que es una búsqueda de unas esencias que muchas veces lo que están en realidad es contaminadas de pensamientos del presente, porque en realidad los pueblos indígenas de México, lo que llamamos pueblos indígenas de México, son tan católicos o tan poco católicos o tan hispanos o tan poco hispanos como el resto de los mexicanos, ¿no? Esto en realidad tiene que ver con otra serie de grupos y con otra serie de cuestiones. De hecho, aquí, por ejemplo, están levantando las manos y están haciendo un acto religioso. Ojo, esto en México, donde la mayoría de la población es católica a día de hoy, sería imposible, por ejemplo, si lo hubiera dirigido un sacerdote católico. Eso es impensable absolutamente. Pero aquí tenemos al señor vestido de blanco que está haciendo de sacerdote pidiendo levantar las manos a Ometeotl. Ometeotl, por cierto, es un dios que nadie le conocía hasta el siglo XX, ¿de acuerdo? Y es un dios que se supone que representaba al dios supremo de los aztecas, etcétera. En realidad, algo probablemente, básicamente, invención. Vamos a la última imagen, porque esto continúa. Es decir, la cuarta transformación, que es así como se llama el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, pues bueno, aquí le vemos entregando el bastón de mando. No es el que le entregaron a él, es otro diferente. Se ve que el que le entregaron a él le tiene cariño. Y bueno, pues se lo está entregando a la que es probablemente la vencedora de las próximas elecciones, es Sheinbaum. ¿Qué ha pasado en México durante estos años? Pues bueno, como sabemos, Morena ha intentado, vamos a decir, que ha intentado controlar ciertos resortes del Estado y la tendencia que va, muchos, yo no voy a entrar ahí desde luego, pero muchos consideran que es un camino hacia cierto Estado autoritario, ¿no? Y bueno, pues con esto terminaríamos. Sí que quiero hacer, por último, una observación, aunque me estoy pasando de tiempo, sobre dos términos que aparecían en el título de la conferencia, que son antiespañolismo e hispanofobia. Yo les diferencio. Normalmente suelen aparecer de manera conjunta, como si fueran sinónimos. Yo creo que no lo son. Es decir, voy a poner un ejemplo. El padre Manuel Hidalgo, es decir, que es el que no dirige. En realidad, el director de la orquesta fue Ignacio Allende, ¿de acuerdo? Pero bueno, por diferentes circunstancias al final terminó encabezando esa insurgencia, el levantamiento armado de 1810 lo terminó encabezando el cura de Dolores, el párroco de Dolores, que es hoy el padre de México, considerado como tal, Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo, las razones para levantarse, es decir, contra el gobierno que estaba en Ciudad de México, era fundamentalmente el mantener lo que él consideraba que la monarquía, porque probablemente él en ese momento ya estaba buscando la independencia absoluta, eso lo dice su mejor biógrafo, Carlos Errejón, y yo creo que es algo que es razonable el entenderlo así, entendía que los Borbones habían violentado algunas parte de eso que él entendía como esencial en ser novo hispano y en ser español, porque él era un español americano y además se declaraba así.
¿De acuerdo? Entonces, fundamentalmente porque había atacado a la religión católica, es decir, con todo lo relativo a que limitó la inmunidad del clero, con la expulsión de los jesuitas y con otra serie de medidas. Es decir, Hidalgo se levanta contra los gachupines porque entiende, contra los españoles peninsulares, contra los europeos, porque entiende que los europeos van a entregar el país, es decir, van a entregar la América septentrional, no, Nueva España, lo van a entregar a Napoleón. Es decir, los españoles peninsulares, los europeos ya se han entregado a Napoleón y ahora nos quieren entregar a nosotros. No queremos ser jacobinos y de hecho eso aparece en una de las proclamas que probablemente dijo. No queremos, es decir, nos van a entregar a los franceses y frente a eso lo que tenemos que hacer es expulsar a los europeos para seguir, en el fondo, seguir siendo españoles. De hecho, el primer número del primer periódico de la insurgencia comienza con un artículo donde se recoge textualmente: nosotros somos ahora los verdaderos españoles. Es decir, los españoles, esos, los europeos, se han vendido al francés, ¿de acuerdo? Al anticristo Napoleón, que tiene prisionero al rey y al papa, pero nosotros no. Entonces, claro, yo no puedo decir que este señor es hispanófobo. Es decir, porque no considera, desde luego, que aquello que es propio de los 3 siglos virreinales sea malo. Lo que es profundamente anti-español, anti-gachupín. Y de hecho lo que él va a dirigir es algo que hoy llamaríamos un genocidio. Es decir, va a asesinar a todo europeo que va encontrando por el camino. Primero, la idea inicial era expulsarles, luego retenerles para hacer de rehenes y finalmente él toma la decisión de asesinarles, ¿no? Entonces, bueno, podemos decir que es antigachupín, pero no podemos decir que es hispanófobo, ¿no? No cree que haya un etos hispano malo, que normalmente también va asociado con la idea de que el catolicismo, como parte de ese ethos, de esa alma hispana, es negativo. Ahora bien, luego pasando el tiempo, lo que encontramos, por ejemplo, es que México, a partir del siglo XIX y desde luego los revolucionarios que ganan la Revolución Mexicana son hispanófobos. Es decir, consideran que ese ethos, ese alma, digamos, hispana es negativa, ¿no? Y entonces, lógicamente, una parte esencial es el catolicismo y, lógicamente, intentan, digamos, limarlo, ¿no? Quitarlo. Pero, ojo, es decir, básicamente lo que piensan es que el futuro de México, hay que deshispanizar México, pero también tenemos aquí en España movimientos similares, también que nacen en el siglo XIX, que lo que piensan es que hay que desespañolizar España. Es decir, que también tenemos hispanófobos que son españoles, ¿no? Entonces, por eso la diferencia entre los dos términos. Una cosa es anti-español y otra cosa es hispanófobo. Ahora mismo, por ejemplo, el gobierno, para poner un último ejemplo, el gobierno de AMLO, que es, desde luego, es hispanófobo. Es decir, alguien que dice que la corrupción la llevaron los españoles y que en México no existía corrupción y que entiende que hay que recuperar todo lo prehispánico, que es lo verdaderamente nuestro, que lo otro es como una especie de capa, bueno, ahí, y que no somos occidentales, ¿no? Que México es otra cosa, pero es el movimiento probablemente en México más español. Es decir, hay que pensar que, por ejemplo, Morena, el corazón de Morena, el cerebro de Morena, mejor dicho, que es el Instituto de Formación Política, tiene 3 dirigentes. Bueno, uno de ellos es español, nacido en España y llegó a México sobre los 7, 8 años, que es Paco Ignacio Taibo II. Otro es hijo de española, Rafael Barajas, ¿de acuerdo? Y el último es guatemalteco. Es decir, difícilmente puedo decir que AMLO es anti-español. Es decir, es de hecho las relaciones que tiene con grupos españoles que están en el grupo de Puebla, es decir, como puede ser Podemos, que en paz descansa aquí en España, o el Partido Socialista, pues son muy intensas. O la simpatía que tienen a movimientos independentistas aquí de España, que también son hispanófobos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es esa la diferencia. ¿Dónde viene, por cierto, esa idea de hispanófobo? Hay un libro magnífico que se llama Matar a la Madre Patria, de Saralegui. Recomiendo a todos los que nos están viendo que lo lean. A mí me parece un libro magnífico, a pesar de, bueno, algunas cosas que podemos discutir, que él lo marca esa idea de hispanofobia o como mejor representación, y yo creo que está muy acertado con la Carta de Jamaica. La Carta de Jamaica de 1815 de Bolívar lo que marca es una idea muy sencilla, es decir, ha salido mal la República pues porque el pueblo era muy malo, es decir, me ha tocado arar, como se suele decir, con estos bueyes. ¿De acuerdo? ¿Y por qué estos bueyes están así? Por estos 3 siglos. Es decir, en realidad el pueblo es así por los 3 siglos, digamos, de colonia y claro, poco se puede hacer. Y en esta tradición hay toda una serie de libros
que tratan sobre ella de una manera u otra. Por ejemplo, pasajeros de viajeros de India, si no recuerdo mal, de Herrera Luque, allí en Venezuela, ¿no? Donde básicamente lo que dice es que uno de los problemas de Venezuela, el crimen, etcétera, deriva por la mala calidad genética de los que llegaron allí a Venezuela. Pero lo mismo tenemos en México, el laberinto de la soledad, con la idea de los hijos de la chingada. Eso no es histórico. Pero sí que marca que uno de los problemas de México deriva, ¿no?, de esas violaciones, etcétera, tal, que ha dejado una marca genética. Lo mismo tenemos, por cierto, en los dos libros que hacía referencia al inicio, es decir, que tengo un artículo sobre ellos, Silver Waterstone y Bolívar American Liberator, de María Arana, una autora estadounidense de origen peruano, donde defiende eso. Es decir, bueno, es que los hispanoamericanos, latinoamericanos, dice ella, están tarados por la colonia. Entonces les ha quedado como, digamos, un residuo genético, etcétera, y tienen la violencia en la sangre, ¿no? Bueno, pues eso es hispanofobia. Lo otro es Bueno, antiespañolismo. bueno, Quedo ya a tus órdenes. muchísimas gracias, profesor. Le interrumpo un poquito porque se ha adelantado a unas preguntas que ya estaban y las ha estado respondiendo, y eso es muy maravilloso porque en el hilo de su exposición está dando respuesta ya a las inquietudes. Tenemos muchas y queremos que aprovechar que usted continúe, pero tomando en cuenta estas preguntas. Lo voy a hacer en el orden que las hemos recibido en los dos chats, ¿sí? La primera, aparte de los saludos, felicitaciones, etcétera, por su exposición. eh, Excelente exposición, profesor Ortega. A la luz actual, política y cultural, ¿qué papel juega o se interpreta de Malinche en esta unión de Occidente y la nación azteca? Eso es una. La voy a combinar con otra, ¿sí? Buenas tardes. ¿Por qué se omite el proceso de destrucción de la civilización azteca y de sus habitantes? Por ejemplo, hubo imposición religiosa y catedrales que negaban las costumbres y cultura de los aztecas. Dos, entonces, ¿sí? El caso de la interpretación de la Malinche, ¿sí? En esta unión de Occidente y la nación azteca, y lo que el participante de esta reunión considera que hay una omisión. Ah, pues, bueno, combinando un poco las respuestas, eh, aquí lo importante, según mi modesta opinión, es decir, lo importante de la historia es su relación con el presente. Es decir, es como interpretamos la historia. Es decir, hay muchas cosas dentro de la historia, ¿no? Que son muy interesantes, pero que generan muy poco interés, ¿no? Podríamos hablar de muchas, ¿no? Pero nos fijamos en algunos sucesos clave, ¿no? ¿Por qué? Porque esos sucesos pasan a formar parte de un relato nacional, de lo que tiene que ver con nuestra identidad. Y al final, eso que tiene que ver con nuestra identidad marca nuestro presente, porque evidentemente tiene un uso político. Eso es lo importante, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, la Malinche. La Malinche es un personaje histórico, es decir, que tuvo un papel, está bastante, vamos, yo creo que todo el mundo más o menos sabe cuál es decir, la intérprete de Cortés, etcétera, una esclava que es vendida, bla, bla. Eh, lo importante de la Malinche es cómo se ha utilizado después, es decir, cómo se ha utilizado en ese relato de nación mexicano y qué uso político tiene hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues lo podemos ver o como en los murales de Tlaxcala, donde aparece como un personaje positivo, porque evidentemente el relato, que podría haber sido el relato de nación de México mayoritario, es decir, si Hernán Cortés no hubiera dejado la capital donde la dejó, lo hubiera llevado a Tlaxcala, pues probablemente hoy el relato de nación de México sería diferente. Es decir, simplemente por una decisión. ¿Y cómo aparecen esos murales de Tlaxcala? Es decir, ¿qué imagen se tiene de la Malinche? De la Malinche se tiene una imagen positiva. ¿Por qué? Porque el relato de nación propuesto ahí es diferente. Es decir, es la idea de un Estado opresor, que es el Imperio Mexica, y ese Estado opresor es destruido por una alianza en la cual los tlaxcaltecas tienen un papel principal. Y dentro de esa alianza, pues evidentemente la Malinche es un personaje importante y es un personaje positivo, porque el proceso se considera positivo. ¿Por qué? Porque se considera que con ese proceso nace un nuevo país, no resucita, es decir, no muere un país, no muere una nación, nace una nueva nación. Y esa nueva nación, ¿de acuerdo? Esa es algo positivo
Y ese es el origen de lo que hoy es México. El relato de Diego Rivera, lógicamente, es diferente. Entonces ahí la Malinche, siendo la misma, es decir, siendo exactamente igual, es decir, no hay nuevos documentos ni nada por el estilo, lógicamente tiene un papel negativo, importante, pero negativo. ¿Por qué? Porque se considera que lo que sucede en 1521, cuando cae México Tenochtitlan, es la muerte de la nación. Es decir, que para Tlaxcala es el nacimiento de la nación. Para el relato mayoritario de México es la muerte de la nación. Es decir, es totalmente diferente. ¿De acuerdo? Y lógicamente la Malinche tiene un papel diferente. En una es una traidora, es decir, es un papel negativo, y en otro es un papel positivo. Es decir, pero el personaje es el mismo. Es decir, simplemente es como casa dentro de un relato de nación. ¿Y por qué son importantes los relatos de nación? Porque tienen consecuencias políticas. Es decir, el relato de nación mexicano que hace Diego Rivera, pues lógicamente lo que ha llevado es a una hispanofobia generalizada, es decir, en muchos periodos de la historia de México, una negación a una relación problemática con esos 3 siglos de, digamos, de pertenencia a la monarquía católica y con las señas de identidad. Y también ha llevado a que creo que es un problema común en Hispanoamérica, que determinados movimientos sean fundamentalmente antipopulares. Es decir, México, la izquierda, es decir, lo que hoy entendemos por izquierda, es decir, vamos a decir los ganadores de la Revolución Mexicana en adelante, ¿vale? Vamos a llamarlos así, lo que tenían era un mensaje profundamente antipopular, es decir, ellos se veían en la necesidad de educar al pueblo porque no les gustaba el pueblo. Es decir, la guerra cristera en México se produce porque la Constitución de 1917 tiene artículos que no garantizan la libertad de religión en un país que era el 90 y tantos% católico. ¿De acuerdo? Es decir, ¿quiénes son esos señores para creerse superiores al resto y darse el derecho de educar al resto? ¿De acuerdo? Pues bueno, pues eso nace de una cierta idea, ¿no? Entonces, insisto, es decir, lo importante de Malinche y del resto de los personajes es cómo forman parte de los diferentes relatos de nación. Hay un relato de nación que ha sido el mayoritario, que ha generado toda esa serie de problemática y hoy genera la idea de que México no es un país occidental, de que debe recuperar sus esencias, etcétera, etcétera, previas a la llegada de los españoles, que es hoy, bueno, es el que, por ejemplo, es defendido por el partido en el gobierno. Mientras, otro relato de nación, como podría ser el de Tlaxcala, justamente es lo contrario. La idea de que la nación nace con ese proceso y que lógicamente eso es positivo y que lógicamente México es un país occidental y lógicamente si es un país occidental, pues evidentemente tiene que tener instituciones, libertades, economía, como el resto de países occidentales. Es decir, eso es lo verdaderamente importante. Respecto al otro, es decir, cuando estábamos, decía el otro participante que por qué se niega, creo, digamos, la destrucción de la civilización azteca. Bueno, no creo que nadie lo niegue. Es decir, evidentemente, y se impuso una religión, sí, como otras tantas veces en la historia. Es decir, la historia es así, es decir, hay grupos que dominan a otros, eso es la esencia de la historia. La cuestión que hay que preguntarse no es eso, es decir, la cuestión que hay que preguntarse es por qué hoy la caída en México Tenochtitlan genera, digamos, tanta controversia. ¿Por qué? Evidentemente no por el hecho en sí. Insisto, si Hernán Cortés hubiese trasladado la capital de México Tenochtitlan, de lo que eran las ruinas de esa ciudad mexica, lo hubiera trasladado a Veracruz o a Tlaxcala, es decir, la caída de México Tenochtitlan, bueno, sería un hecho histórico, pero desde luego no tendría la trascendencia, digamos, dentro del relato de nación, dentro de la identidad mexicana que tiene. Serían hoy un conjunto de ruinas más o menos visitadas. Simplemente eso, nada más. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué lo tiene, digamos, esa trascendencia, esa tanta importancia? Porque se entiende por el relato de la nación mayoritario, se entiende que con esa caída lo que se hace es que se muere la nación antigua, es decir, la nación mexicana muere, va a estar 3 años cautiva y que con esa muerte, digamos, se elimina una civilización que era superior y va a ser sustituida por otra civilización que es inferior. Es decir, la inferior lógicamente es la relacionada con la Iglesia Católica Occidente y ha muerto la anterior. Es decir, AMLO cuando describe, por ejemplo, cuando describe la sociedad prehispánica, dice cosas como que no había corrupción o que no había esclavitud. Eso son tonterías. Pero es importante, por eso es importante la caída de México Tenochtitlan, es decir, porque se entiende dentro de ese relato de nación como un momento culminante de la muerte. Y los problemas actuales de corrupción, de violencia, etcétera, que tiene México, hay que recordar que AMLO continuamente dice que el principal problema que tiene México es la corrupción, derivan de esa caída, es decir, de la muerte de la nación gloriosa, de la nación prehispánica,
con la caída de México Tenochtitlan. Es decir, con lo cual, por eso estamos hablando de ello. Una pregunta que combino con otra. Nadie reivindica en México la invisibilización de los mayas, lo cual denunciaría la hegemonía del relato azteca. Es curioso que el discurso antiimperialista español termina articulando el del imperialismo azteca, desplazando a su vez la cuestión indígena maya. Y esto la combino con otra relacionada con el mismo punto, ¿sí? Que ¿cómo ven a Perdón, los mayas y en qué plano o rango está esta interpretación mexicanofóbica? A ver, la cuestión de los mayas, es decir, lo que tenemos como la civilización maya, es decir, cuando llegó Cortés y compañía, ya había desaparecido. Es decir, lo que tenemos hoy como la civilización maya, la clásica, lo bonito, las ruinas, etcétera, todo eso había colapsado, ¿no? Entonces, digamos quedan fuera de lo que es el proceso de conquista. Insisto, no los mayas, que evidentemente seguían existiendo, pueblos originados en esa civilización maya, pero sí esa civilización clásica, la que todo el mundo entiende hoy como maya, ¿no? Cuando pensamos en mayas, pues en esos restos arqueológicos, ¿no? Lo que pasa es que nuevamente volvemos a lo mismo. Es decir, el relato de nación mexicano se articula, mayoritario, se articula en torno a los aztecas. Es decir, los mayas quedan fuera. Es decir, que es así, es decir, pero no solamente los mayas, es decir, también los purépechas y otra serie de grupos que eran incluso muchos de ellos rivales de los pueblos aztecas, pues bueno, simplemente dentro de lo que es el relato de nación mexicano, pues quedan absolutamente fuera. Como bien dice la persona que participa, se centra absolutamente alrededor de los aztecas. ¿Por qué? Pues probablemente la principal respuesta es porque Hernán Cortés decidió que la capital de lo que luego iba a ser Nueva España, pues se iba a quedar en ese lugar, es decir, lo que había sido la capital mexica. Vamos a pensar que lo hubiera cambiado de lugar. ¿Tendría la misma importancia? Pues desde luego que no. En cuanto a los mayas, hoy sí que digamos que el último modo de interpretar por parte del Estado mexicano, por ejemplo, cuando han sido los 500 años, se han conmemorado los 500 años de la caída de México Tenochtitlan, ha sido, digamos, a través de la idea de resistencia indígena. Resistencia indígena también es algo que tiene más que ver con el siglo XX que con otra cosa. Es decir, en realidad lo que llama la atención de los siglos, digamos, coloniales, ¿no? Vamos a utilizar la expresión que es la más habitual, es lo que algunos autores llaman la paz hispánica. Es decir, en realidad si lo comparamos con lo que sucede en Alemania o lo que sucede en Francia, en otros lugares del mundo, vemos que lo que hoy es México, el México central, no las fronteras, pues disfrutaron de una larga paz, es decir, los conflictos son bastante, bastante pequeños. Frente a ellos, lógicamente, eso es problemático, porque claro, si estamos diciendo que la colonia es una época de esclavitud, de opresión, etcétera, la conclusión es obvia. Es decir, bueno, y entonces, ¿por qué aquí la gente no estaba todo el día levantándose? O sea, no había un ejército, digamos, español que estuviera ahí dominando todo, etcétera. No, no, bueno, claro, no. Entonces eso es problemático. Por eso, últimamente se ha acuñado esta idea de la resistencia indígena, que es la que impulsa el Estado, y dentro de esa resistencia indígena sí que tienen un papel los mayas. Hay que recordar que una de las últimas fronteras, digamos que son vencidas, bueno, la norte nunca va a ser vencida, evidentemente, porque es un proceso de expansión continua, pero la frontera sur, es decir, con lo que hoy, digamos, con lo que habían sido el área maya, pues va a ser una frontera que hasta el siglo XVII no va, digamos, a estar. El micrófono se apagó, doctor. El micrófono se le apagó. El micrófono se le apagó, doctor. Tiene que encender el No micrófono. sé, perdón, creo que he perdido la No, conexión. no, la conexión no, el micrófono. Ahora siga, siga, si puede Perdón, seguir. sí, perdón, es que he perdido un momento el micrófono. Entonces, claro, tenemos la guerra de castas. La guerra de castas, que es un conflicto que se genera en esa área, ¿no? Maya, ¿no? La península de Yucatán, etcétera, y que va a ser lógicamente contra el Estado-Nación México. Entonces, bueno, también es una cosa, digamos, un asunto problemático. Por eso, todo eso ha hecho
que evidentemente haya quedado un poco fuera de foco. Por último, un último apunte. Una de las imágenes que hemos visto, que ha sido la de Guillermo Marín, que desarrolla las ideas del libro este de México Profundo, la civilización negada, y llega a la conclusión de que, bueno, a ver, aquí hay una serie de personas que él llama los criollos y los extranjeros que dominan el país y que están oprimiendo al resto de los mexicanos, que son los verdaderos mexicanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso él rechaza, por ejemplo, Guillermo Marín rechaza la figura de Hidalgo y compañía, porque dice que ellos lo que hicieron fue crear una patria criolla y que esa patria criolla lo que hizo fue seguir la explotación de los 3 siglos coloniales. Bueno, pues él, por ejemplo, también tiene una pésima opinión sobre los aztecas. Él considera que los aztecas eran, digamos, como unos opresores y que como que habían destrozado digamos la verdadera civilización mesoamericana y por ser esos opresores así, eso es lo que explica que esa civilización superior, digamos, cayese de forma tan rápida frente a unos recién llegados como eran los españoles. Es decir, que, bueno, él tiene una opinión. Por cierto, Jesús Rodríguez, que digamos que era una senadora, ahora ya no lo es, de Morena, y que hacía un poco, es la que coreografió esa imagen que hemos visto de la ceremonia de la entrega del bastón. Ella, por ejemplo, en una entrevista que hizo aquí al periódico El País, ella calificó a los aztecas directamente como nazis, ¿de acuerdo? O sea, que hay opiniones para todos los gustos. Muchísimas gracias, profesor. Van a quedar algunas preguntas inevitablemente. Pedimos disculpas a los que las han hecho, pero ya el tiempo se nos agota. Reciba un saludo de la doctora Zuli Chacón de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela, desde la ciudad de Mérida. Les envío un saludo y le agradecemos mucho esta participación en el evento y bueno, lo invitamos a escuchar la próxima conferencia y compartir y hacer las preguntas necesarias. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias, ha sido un placer y bueno, dar gracias a todas las personas. Por cierto, vuelvo a decirlo, si alguien se ha quedado con ganas de hacer alguna pregunta, etcétera, a través de mi página de Academia Edu, ahí se puede contactar, ¿de acuerdo? Y bueno, estaré encantado de contestar a las personas que ahí escriban. Bueno, le damos la bienvenida al profesor Enrique Ali González Ordoscoiti en esta segunda intervención. El título de su ponencia es 1810-2024, 214 años ¿de qué? De construir un camino con 32 piedras. Bueno, Enrique, que es miembro de CISCUBE y también, por supuesto, miembro de Giroscopio, es profesor de la Universidad Central de Venezuela, ¿sí? Es un profesor, doctor en Ciencias Sociales por la UCB, con mención honorífica, especializado en Administración de los Servicios Culturales por la OEA, 1981, tiene una maestría en Historia de América, estudios de maestría sobre la enseñanza de la historia del Instituto Pedagógico Nacional, es sociólogo, folclorólogo, filósofo y teólogo, profesor titular de la UCB y de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela y es el coordinador general del Centro de Investigaciones Socioculturales de Venezuela y autor de 12 libros. Hoy tiene su ponencia, la que ya leímos, y lo invitamos a que comience. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de conversar sobre el 19 de abril y de verdad muy impresionado todavía por la ponencia del doctor José María Ortega. Excelente. Yo quisiera comenzar partiendo de la idea central de que el proceso que se inició en 1810 y duró hasta aproximadamente 1821 fue una guerra civil que condujo a la secesión, por lo que no hubo guerra de independencia alguna. Nos preguntamos la intención y consecuencia ideológica de sostener la falsa idea de hablar de una guerra de independencia y de definirla
como el logro de la libertad total. El anacronismo de la idea de guerra de independencia inventó nacionalidades inexistentes para la época, españoles, americanos y venezolanos, constriñendo moralmente al adversario y sus descendientes hasta oscurecer los orígenes étnicos, dando como resultado la construcción de una explicación fantasmal para clarificar las diferencias entre españoles y venezolanos. Luego abordamos la visión étnica carencial de Bolívar con la importancia central del mestizaje para explicarnos a nosotros mismos. Y finalmente pasaremos a realizar un desmontaje del modo de producción historiográfico dominante, rediscutiendo los conceptos de patria, República de Colombia, República de Venezuela, los papeles opuestos jugados por Bolívar y Páez, y adelantando la propuesta de llamar período de transición el lapso 1810-1821. Y terminamos proponiendo una redefinición de nuestro ser étnico y un nuevo pacto nacional que tenga como base la alianza federal entre los estados y nuestra pertinencia a la civilización ibérica. Primero, fue una guerra civil que condujo a la secesión. Segundo, no hubo guerra de independencia. ¿Por qué la falsa idea de una guerra de independencia? 4. Colmo de la claudicación moral, se iguala guerra de independencia a la libertad total, mientras ese pequeño detalle que los esclavos apenas fueron liberados en 1854, alrededor de más de 30 años después. 5. El término guerra de independencia inventa nacionalidades inexistentes. 6. El resultado ha sido la construcción de una explicación fantasmal para diferenciar a españoles y venezolanos. 7. Bolívar reconoce la importancia de comprender nuestra condición étnica y se acerca a la misma a partir de definir carencialmente a los tres grupos étnicos enfrentados, tal como lo dice en la Carta de Jamaica. No somos españoles, no somos indios, ni somos africanos. Es decir, una definición carencial de lo que somos. Punto 8. Pero 4 años después, en el discurso de Angostura de 1819, Bolívar reconoce la existencia del africano negro y postula la importancia central del mestizaje para explicarnos a nosotros mismos. Novena piedra. Habrá que esperar a finales del siglo XIX, cuando, a partir de la literatura criolla y nativista, se reivindicará el criollo y el mestizaje. 10. Pero para que puedan surgir a la conciencia colectiva todos esos nosotros, es necesario que se acepte el hecho de que Bolívar no es el padre de la patria, ni nunca se endilgó a sí mismo ese cognomento, porque solo aceptaba el de libertador. 11. Por eso Bolívar no es el padre de la patria, pero sí es el padre de la República de Colombia, así como Páez es el padre de la República de Venezuela. 12. El periodo de transición 1810 a 1821 se define por aquello de lo cual carece, por la inestabilidad, por lo que resulta tragicómico hablar de primera, segunda y tercera república en apenas un lapso de 10 u 11 años. 13. Si en el periodo de transición 1810-1821 no puede hablarse de nada estable, y si desde que se conforma la República de Venezuela en 1830 hasta nuestros días nunca más ha habido monarquía, la conclusión es obvia. Solo ha existido una única República de Venezuela como forma del Estado, aunque, como es lógico, con diferentes tipos de gobierno. Por eso hablar de quinta
república es simplemente hacerle un honor a la fantasía. 14. Bolívar no es el padre de la patria, es el padre de la República de Colombia, convertida luego en 3 repúblicas: Ecuador, Colombia y Venezuela. Pero además, Bolívar es considerado nuestro máximo héroe cultural en el sentido antropológico. Es el libertador. Para hacer una pequeña descripción, si lo queremos comparar de la manera como la ve el pueblo, como lo ve el pueblo venezolano, Bolívar no es el padre fundador, pero es el héroe cultural. Sería similar en el caso de los judíos, que el padre fundador es Abraham y el héroe cultural es Moisés, si se me permite la licencia de la comparación. 16. Quizás el que podamos aceptar que no tenemos padre de la patria nos sirva de real empuje para entender nuestra etnogénesis española, aborigen, africana. Debemos recuperar a España, a los indígenas, a los africanos negros, a los africanos blancos, los canarios, para llegar a los criollos y luego a los biculturales binacionales. Punto 17. Pero reconocer a España va de la mano a proclamar que sin los indígenas es imposible explicar cómo se formó nuestro nosotros. 18. Lo español y lo indígena son componentes necesarios de nuestra etnogénesis, pero no suficiente, pues el elemento étnico de los africanos negros como mano de obra esclava y como creadores de nuevas sociedades desde abajo fue un factor decisivo, porque aquí habría que recordar que el negro, primero que el negro como etnia se creó en América y especialmente de una manera específica en la América española, porque de África vinieron diversas tribus y diversas etnias. Aquí tuvieron que unirse hasta formar una nueva etnia, que es la etnia negra. 19. Pero si los africanos negros fueron y son importantes, lo mismo ocurrió y ocurre con los africanos blancos, los canarios, y que a diferencia de los negros, mientras los africanos que venían como esclavos llegaron solo hasta el siglo XVIII, porque luego, comenzando el siglo XIX, comenzaría la guerra, y eso interrumpió la llegada de nuevos factores africanos y el negro tuvo que miscegenizarse, mezclarse. En cambio, los canarios siguieron entrando a Venezuela incluso a lo largo del siglo XIX y el siglo XX. 20. Y de la mezcla del español, del indígena, del africano negro y del africano blanco canario, surgirá el criollo, tipo étnico abrumadoramente mayoritario hasta mediados del siglo XX. Y de la mezcla del español, esta preponderancia mayoritaria del criollo hasta mediados del 20 será disminuida, aunque conservando la mayoría absoluta, por el surgimiento de la comunidad étnica bicultural binacional, cuya cantidad ronda el 40%. 22. Esta irrupción masiva de las comunidades étnicas biculturales binacionales reconfigurará de manera sustancial el perfil étnico venezolano existente, tanto por la creación de una tercera macroetnia que ronda el 40% de la población, como también por la reconfiguración que tendrá la comunidad étnica criolla. 23. De ahí que hablar de la identidad etnocultural del venezolano debe ser un camino que se inicie para recuperar la presencia del pasado inmediato y mediato. 24. Debemos reconocer que al reconocer que la patria venezolana tiene 4 periodos que se fueron desarrollando, 3 de ellos, porque el republicano es el último, cuando nosotros éramos miembros del Imperio Español, es decir, éramos españoles,
y no podemos obviar esa realidad absolutamente histórica. Lo que nos obliga no solo a pensar en nuestra etnogénesis, sino también en la génesis de la organización política del territorio de la actual Venezuela y denunciar la terrible confusión de solapar los 5 nombres de Venezuela. Es decir, que cuando hablamos de Venezuela o hablamos de venezolano, tenemos que pensar en 5 realidades distintas y tenemos, por exigencia rigurosa, de decirnos a cuál de esas situaciones nos referimos cuando hablamos de Venezuela. Por ejemplo, no se puede seguir confundiendo la primera, la provincia de Venezuela, que va a durar, tal como fue confeccionada, desde el siglo XVI hasta 1777. Va a llegar de una determinada manera. El nombre de Venezuela era lo único, la única realidad a la cual se remitía el término Venezuela. Pero a partir de 1777 se crea la Capitanía General de Venezuela, que va a durar de 1777 a 1811, por lo menos en el consenso público, hasta ser derrotada por completo en Carabobo. Entonces, una cosa es la provincia de Venezuela, otra cosa es la Capitanía General de Venezuela. Luego, en 1811, se va a crear la República de Venezuela. Esa república va a durar de 1811 a 1819, porque hay que recordar que Bolívar eliminó la República de Venezuela en el Congreso de Angostura de 1819 para crear la República de Colombia, y a partir del Congreso de Angostura, la República de Venezuela se convirtió simplemente en el Departamento de Venezuela de la República de Colombia, y este es el 4º nombre a que nos alude la realidad cuando decimos Venezuela. Un departamento que existirá de 1819 a 1830, que será entonces cuando, a partir de la dirección o guiados, conducidos por Páez, se va a producir la ruptura de Colombia, que por cierto, no existió nunca la Gran Colombia. Existió la Colombia primera, que es esta, y luego va a existir la otra, la segunda Colombia, que es la actual República de Colombia. Pero el término de Gran Colombia es un absoluto invento, una metáfora que usaron los historiadores de la época y que aún hoy en día se cree que existió. Lo que existió fue la República de Colombia y Venezuela era un departamento. Y luego, con Páez a la cabeza, es que se va a crear la República de Venezuela, que va a durar de 1830 y sigue durando hasta 2024. Y ha habido una sola república, no 2, ni 3, ni 4, y mucho menos 5, que es simplemente un culto a la fantasía, a las mentes insoladas. Porque todo eso ha servido para crear el soporte historiográfico para la opresión del centralismo. Porque una de las razones cuando se dice, por ejemplo, que está en los textos educativos de todo el siglo XX, cuando se habla de la historia de Venezuela, se habla siempre de los sucesos de Caracas. Y se habla de los sucesos fundamentalmente ocurridos en la provincia de Venezuela. Y se quiere solapar entonces el primer nombre, que era la provincia de Venezuela, que va a durar hasta 1777, con el 5º nombre, que será la República de Venezuela, creado a partir de 1830. Por eso es que desde el punto de vista del gentilicio, el gentilicio nacional venezolano solo existe a partir de 1830. Todos los nacidos antes de 1830, si nacieron entre 1819 o 1821 a 1830, son colombianos. Y si nacieron antes, son españoles. Por eso es que Bolívar nunca fue venezolano, porque nació español y murió colombiano. Por eso es que Bolívar, entre otras cosas,
no podría considerarse padre de la patria porque él nunca quiso crear una nación, una república llamada Venezuela. Su gran sueño fue crear la República de Colombia. Pero además también está la absoluta razón de que la patria no comienza en 1810 para seguir confundiendo patria con república. La república es una parte de la patria, pero no es toda la patria, porque la patria va a comenzar en 1498, cuando Colón desembarca en Macuro. Piedra 25. La historiografía que comienza a dar cuenta de los hechos considerará como una sola cosa a los 5 nombres de Venezuela y se creará una historiografía centralista. La piedra 26, la historia centralista, acompaña la organización centralista del Estado y de los gobiernos. Desde el Manifiesto de Cartagena hasta la actualidad, con el breve interregno de 1989-1998, expresando el triunfo de Bolívar, partidario del ultracentralismo, sobre Miranda y Rocio, que apoyaban fórmulas federalistas. Es decir, el centralismo tiene una larga historia en nuestra patria venezolana, tanto por la relación que hubo cuando éramos parte del Imperio Español, la relación entre las provincias y Madrid, donde estaba la corte, y que después eso se trasladó de una manera incluso más injusta y más saqueadora, como pasó en el siglo XIX, la relación entre la capital, Caracas, y las distintas provincias, que se le había negado ya de antemano la posibilidad de una real federación, porque hay que recordar que la guerra federal supuestamente se llega a un acuerdo porque triunfan los federalistas y cuando se reúnen los partidarios de los plenipotenciarios mandados por Páez y los plenipotenciarios mandados por Falcón, el armisticio de Coche, de la hoy parroquia Coche, que antes era parte de la parroquia El Valle en Caracas, simplemente en dos pequeñas hojas se dirán y se repartirán mitad y mitad todo el país. Ese fue supuestamente el gran triunfo del federalismo, que siguió siendo el mismo centralismo por el cual hoy Venezuela no ha terminado de desarrollarse de una manera más justa. La piedra 27, por la que tropezamos ahora que estamos reflexionando, 214 años después del 19 de abril de 1810, que entre otras cosas, en la historiografía se nos ha hecho creer que el 19 de abril tiene una lógica consecuencia en el 5 de julio, cuando son dos cosas completamente antagónicas, no solamente diferentes, sino antagónicas, porque el 19 de abril se conforma una junta defensora de los derechos del rey Fernando VII, mientras para el 5 de julio de 1811 se hace otra cosa, que es la creación de una república. Entonces no hay continuidad. Hay una ruptura total entre el 19 de abril de 1810 y el 5 de julio de 1811. Y es muy importante que se comprenda que esta ruptura expresaba las diversas nociones de la guerra civil que se avecinaba y que ya había comenzado a desarrollarse entre todos los españoles, porque no hay que olvidar que Simón Bolívar era paisano del rey Fernando VII y que Bolívar y que Páez era paisano de Boves, para simplemente señalar algunos íconos muy importantes en la historia de Venezuela. Entonces, en esa guerra civil en donde existirá el partido político republicano llamado Patriota y el partido político monárquico llamado Realista, que falsamente nos dice nuestra historiografía que fue una lucha entre venezolanos y españoles. Fue una lucha entre dos partidos de españoles, porque los venezolanos, como gentilicio, solo comenzaremos a existir
a partir de 1830. 27, piedra 27. A su vez, la historia centralista reproduce la ideología acerca de la condición de origen del surgimiento de la República, entendida como producto solo de una fuerza central, como la Fuerza Armada. Porque cuando analizamos el discurso de Angostura y todo el conjunto de elogios que hizo el Simón Bolívar a favor de la Fuerza Armada y de destacarla como el elemento, como la columna vertebral para la nueva república que se iba a formar, ahí podríamos decir que de aquellas aguas vinieron estos lodos, porque esta historiografía dominante también ha sido la historiografía donde domina una visión bélica del proceso y donde domina una visión militar del proceso, olvidando la participación civil y olvidando y minimizando los procesos de paz que también han habido a lo largo de estos 214 años. Tanto que, como decía el famoso historiador Manuel Caballero, hoy fallecido, que los mejores momentos de estos 214 años, los momentos en donde hubo casi una paz total, fueron los 40 años de la democracia civil de 1958 a 1998. La piedra 28 nos dice que es tanto el peso de los militares y de la idea de la guerra en nuestra percepción de la historia, que los momentos de paz han sido asimilados como debilidad, como feminización de la sociedad. En la piedra 29, ahora sí podemos volver a la pregunta reflejada en el título de este ensayo, 1810-2024. 214 años ¿de qué? 214 años de una república inconclusa. La piedra 30, pero también 214 años de una república constituida por un pueblo que no se rinde. Por eso necesita, como uno de los símbolos visibles, una bandera que exprese el siglo XXI. En la piedra 32 es necesario confeccionar una bandera venezolana que contenga 24 estrellas, una por cada región que existe actualmente, para propiciar una república basada en reivindicar una doble justicia histórica. La primera, combatir el centralismo con el reconocimiento de las regiones y del necesario federalismo. Y la segunda injusticia histórica que hay que solucionar es la de sabernos una república soberana e independiente que asume orgullosa su pertenencia a la civilización ibérica. De esta manera, nosotros queremos introducir nuestra intervención y esta vez dejar más tiempo para las preguntas. Muchísimas gracias a Enrique González Orgoiti. Bueno, ya tenemos unas primeras preguntas y queremos formulárselas al expositor, ¿sí? La primera pregunta: ¿cuán conscientes eran los naturales de las provincias de Maracaibo, Coro o Guayana de esta asimilación a la Capitanía General de Venezuela en 1777?
¿Se pensaban como venezolanos? Una primera pregunta. Una Ajá. segunda pregunta que quiero combinar con esta, aunque son distintas, es: ¿Bolívar no pertenecía a la oligarquía criolla? Bueno, son dos preguntas bastante interesantes porque además se pueden combinar muy claramente. Para el momento de la convocatoria de 1810 y sobre todo de 1811, existían 10 provincias en Venezuela. ¿Y por qué firman 7 nada más? Hay 3 que tenían oposición a entrar. Incluso una supuesta reivindicación que hará ya en el siglo XXI el, para ese momento, presidente Chávez, será la de incorporar la 8ª estrella a nombre de Guayana. Pero eso está por verse si había tanto consenso para ingresarlo, porque de acuerdo a otros historiadores guayaneses, ese consenso no existía. Pero lo que sí se mantuvo, y aún hoy se mantiene, hoy incluso podríamos decir, en la actual bandera de 8 estrellas no está incorporada ni Coro ni Maracaibo, es decir, ni el estado Falcón ni el estado Zulia. ¿Por qué? Porque en aquel momento esas 10 provincias que comienzan a tener una integración especialmente territorial con la Capitanía General de Venezuela, era una integración. La Capitanía era un gobierno militar que se decidía o se remitía a aspectos muy específicos de lo que puede ser una política de defensa territorial. Pero recordemos que luego se va a crear el Real Consulado de Caracas, que se va a encargar entonces es de la parte económica, que será un poco después. Y además, desde el punto de vista jurídico, las distintas provincias pertenecían a diferentes audiencias. Es decir, no había una centralización como para que todos se consideraran como ser venezolanos. No, todos se consideraban, fundamentalmente españoles. La Capitanía General todavía no generaba un gentilicio, porque solo se ocupaba de los asuntos fundamentalmente de la defensa militar, así como el Real Consulado de Caracas no iba a generar un gentilicio para todos, llamándose todos caraqueños tampoco, porque no estaba planteado generar otro gentilicio. Todos se sentían españoles y como provincias tenían relaciones diferentes con, digamos, con Madrid, con la capital del reino. Dentro de esa situación, nosotros podríamos decir que la provincia de Venezuela, que abarcaría lo que hoy era fundamentalmente los estados de Aragua, Miranda, La Guaira y Caracas, aproximadamente, gran parte de ese territorio, era un territorio que también dependía, porque ahí se había generado una riqueza muy importante, que era la explotación del cacao. Y esa explotación del cacao tenía un gran mercado en Europa, por ejemplo, con potencias que eran enemigas de España, como pueden ser los franceses, los holandeses y los ingleses, dependiendo del momento del cual hablemos. Y por supuesto, era mucho más rentable para los productores de cacao de la provincia de Venezuela venderlos a través del contrabando que venderlos oficialmente, porque la tasa de los impuestos le quitaba, digamos, una parte importante de sus ganancias. Entonces fue evidentemente que era una oligarquía porque eran pocos, son los llamados mantuanos, por una característica social de la vestimenta a la cual solo tenían derecho ellos, porque también debemos recordar que para aquel tiempo una de las maneras de exhibir la diferencia social era a través del vestuario, pero era un vestuario además regido por una legislación específica, no era solamente voluntaria, que cualquiera podía acceder a él. Entonces, las mantas que usaban, lo que podríamos decir los oligarcas de Caracas, esa manta, digamos, lo terminaba convirtiendo en un sector social, en una clase social muy bien definida, que vivía del contrabando. Y como el contrabando era perseguido por la corona a través de la compañía guipuzcoana, eso le arruinaba sus negocios. Y fueron entonces los contrabandistas
que era la oligarquía, digamos hoy en día la oligarquía caraqueña, los grandes cacaos, los que van a promover la ruptura con España. Pero ese problema no existía en Coro, ni existía en el Zulia, porque sus respectivas economías no, digamos, no dependían en la misma cantidad de aquí que del contrabando. Entonces, inicialmente fue una lucha en las cuales esa oligarquía defendía tanto sus derechos, porque además hay que recordar que una parte de la oposición de esa oligarquía, los llamados criollos, los mantuanos, en contra del rey, en contra de la corona, es que la corona había empezado a darle otras reivindicaciones sociales a otras clases sociales consideradas por los mantuanos como inferiores, como eran los pardos. Por ejemplo, cuando el gobierno de la corona ve que hay una clase ya económica importante como los pardos, simplemente saca la posibilidad de un impuesto para que los pardos lo paguen, que son las gracias al sacar, y de esa manera, entre comillas, se blanquean. Es decir, es un ascenso social. Los mantuanos se oponían a ese ascenso social porque era igualarse con las clases oprimidas, porque era lo mismo, los mantuanos eran fundamentalmente los sectores que hacia el interior de la Capitanía General de Venezuela oprimían a los otros sectores sociales, incluyendo los blancos pobres, como eran los canarios. Hay que recordar lo que le hicieron al papá de Miranda, hay que recordar de dónde viene el dicho del hijo de la panadera, y hay que recordar la oposición de ellos al surgimiento de los pardos. Incluso en plena guerra, luego hacia 1818, nosotros vamos a encontrar, yo lo tengo publicado en otro artículo, cómo el Marqués del Toro en ese momento tenía un litigio para quitarle las tierras comunes de los indígenas de Charallave. Es decir, ellos estaban violentando las leyes de India, cosa que van a hacer después, cuando ganen, porque van a terminar de eliminar toda lo que era la protección de las tierras comunales de los indígenas. Entonces, esa parte de esa lucha no se dice nada y se nos presenta a unos héroes que están buscando la libertad comercial de ellos, no del resto de la nación. Tenemos otras preguntas. Una primera, ¿cree usted que en la República de Venezuela hemos desarrollado y tenemos una identidad común como nación? Hoy en día, por supuesto, nosotros creo que es posible afirmar que en estos 214 años, 200 más años de toda una lucha, es evidente que se ha formado una nueva nación, que es una república, la República de Venezuela. Eso en 200 años ha generado distintos grados de identidad. A grosso modo, hay una afección, una carga afectiva positiva hacia la nación venezolana. Ahora, esta identidad es una identidad que tiene algunas lagunas y que tiene algunas deficiencias. Una de las cosas es que esta identidad intenta solamente justificar el pasado de 1810 en adelante, como si eso hubiese sido el surgimiento, el origen de una Venezuela, de la Venezuela actual, sin contar los 300 años antes. Entonces, no es posible pensar en una identidad completa, en una identidad compleja y en una identidad sana de una nación que desde el punto de vista de sus antecedentes es de 1498, tiene más de 5 siglos, y que solo se remite a los últimos 200 años. No, esa parte no está sana y hay que desarrollarla, porque cuando la desarrollemos en profundidad, también nos vamos a dar cuenta que nosotros no solamente somos una expresión de lo que pasó desde 1498 para acá, sino que tenemos raíces en la historia universal muy claramente delimitables cuando nosotros empezamos a ver los antecedentes de nuestra gran formación, que nos van a llevar a por lo menos a vincularnos de distintas formas a 3 grandes civilizaciones. Una que existe actualmente, como es la civilización ibérica, otra que existió, que pueden ser las civilizaciones indígenas. Lo que sucede que para el caso venezolano, nosotros no estamos vinculados directamente, excepto una parte de los Andes, a las civilizaciones andinas, que como pueblos más o menos vasallos, que eran los chichas,
hacia los incas, a partir de los chichas hay una relación con los timotos y los cuicas y podríamos por ahí vincularnos a esa civilización andina. Pero nosotros, nuestra vinculación mayor, para hablar del punto de vista indígena, es de lo que se llama la civilización de la selva, que entre otras cosas estableció el corredor por lo menos un corredor que empezó a aparecer 500 años después de Cristo con los caribes, que evidentemente hay una relación entre los guaraníes en Paraguay, los tupí en Brasil y los caribes en Venezuela. Y antes que eso también estaban los araguá, que habían venido 500 años antes de Cristo. Pero tenemos que tener en cuenta esas raíces muy profundas, pero también esas raíces que se fue conformando, por ejemplo, nuestro territorio, fue a través de la impronta española. Y cuando a veces se piensa que esos 300 años hay que descuidarlo o hay que decir que no existen, simplemente quiero darles un dato, por lo menos citando de memoria, 19 capitales de los estados actuales de Venezuela fueron construidos antes de 1810. Por lo tanto, son de una construcción netamente española. Y no reconocer nosotros nuestra herencia española es no reconocer ni siquiera las 19 capitales de nuestras ciudades, porque prácticamente en el siglo XX se va a crear una o dos ciudades, entre otras Puerto Ayacucho y Puerto Ordaz, y quizás una o dos en el siglo XIX, pero la mayoría de nuestras ciudades en general fueron formadas en la época en que éramos parte del Imperio Español. Y si nosotros no hacemos nuestra esa herencia, será siempre una identidad trunca, porque a partir además de aceptar lo que significó y lo que significa la herencia española, nos comunicamos también directamente con la herencia romana y empezamos a comprender mucho más claramente que nosotros parcialmente somos un nuevo mundo, pero realmente somos un mundo muy antiguo que también tiene raíces muy claras en el Imperio Romano. Tenemos otras preguntas. La Junta Conservadora de los Derechos del Rey Fernando VII, una junta patriótica que, como en toda España, asumió el gobierno local aquel 11 de abril de 1810, aquel 19 de abril de 1810, en un acto de unidad de todas las provincias de la Capitanía General, respaldó a Fernando VII. No obstante, la diferencia de la España europea y de otras americanas, el propio acto de la declaración no parecía un respaldo pleno al rey depuesto, sino el uso oportuno de un vacío de poder. ¿Qué opina usted sobre esta aseveración? Bueno, yo creo que son las dos cosas, porque quienes llegan a participar en el movimiento del 19 de abril eran distintas facciones políticas del momento. Había una facción política que, por ejemplo, podía estar claramente identificada con la monarquía y conseguir siendo parte de la corona española y ser además antifranceses. Pero había otra parte que algunos llaman la izquierda, de aquel momento es posible, porque la izquierda siempre ha sido jacobina, en donde estaba también Simón Bolívar, que tenía una idea ya jacobina y por lo tanto eran llamados los afrancesados y pensaban que era necesario eliminar la monarquía para proponer la república. Entonces ahí habían dos grupos políticos claramente identificables, incluso con personajes de quienes estaban el 19 de abril. Y lo que sucede es que para el 19 de abril, la corriente que expresaba el repudio a los franceses, el repudio a Napoleón y el repudio a la República, esos grupos eran mayoritarios en contra de aquellos que eran admiradores de Napoleón, porque hay que recordar que Simón Bolívar admiraba a Napoleón y que eran también admiradores de la idea de una organización republicana. Fueron dos facciones y las dos facciones, una tuvo mayoría el 19 de abril y la otra tendrá mayoría el 5 de julio de 1811, cuando abiertamente ya se creará la República de Venezuela con la Constitución de 1811, una Constitución que luego Simón Bolívar dirá
que lo que planteaba era crear repúblicas aéreas. Y por eso, en la primera oportunidad que tuvo, en 1819, en el Congreso de Angostura, eliminará a la República de Venezuela para construir la República de Colombia con otra constitución, por supuesto. Bueno, aquí hay un comentario y es una pregunta, un comentario por María de Jesús Daza, historiadora e investigadora venezolana. Venezuela es primero provincia de Venezuela, luego Capitanía General de Venezuela. Luego es provincia de Venezuela como parte de la República de Colombia, concepto creado por un venezolano, Francisco de Venezuela, desde 1830 hasta el día de hoy. Hemos sido Venezuela, somos Venezuela y seremos Venezuela desde el siglo XV. Bueno, hay que recordar que cuando existía la provincia de Venezuela, para 1810, habían 9 provincias más que no se llamaban Venezuela. O sea, estaba la provincia de Venezuela, estaba la provincia de Coro, estaba la provincia de Maracaibo, estaba la provincia de Guayana, entre otras. O sea, habían 10 provincias. Si nosotros estamos ante una realidad de que existen 10 provincias, vamos a negar la existencia de las otras 9. Cuando eran 10 provincias en un estado, desde el punto de vista jurídico, eran iguales. En ese momento no existía una nación llamada Venezuela donde estuvieran incorporadas esas 10 provincias. Eso va a existir a partir de 1830. Pero nosotros tenemos que preguntarnos si existían 10 provincias y una de esas provincias se llamaba Venezuela, ¿cómo es posible sostener que entonces las otras 9 no existían? O que las otras 9 estaban integrados en esta. No, eso no era así. Históricamente no es así. Existían 10 provincias. Una de ellas se llamaba Provincia de Venezuela, que por supuesto no incorporaba a las otras 9. Entonces hay que diferenciar por eso lo que es Provincia de Venezuela a lo que es Capitanía General de Venezuela y luego lo que va a ser República de Venezuela. Y en el caso de Bolívar, cuando desaparece la República de Venezuela, crea la República de Colombia y Venezuela es un departamento. Y luego, a partir de 1830, sí va a existir la República de Venezuela y, por supuesto, a partir de ahí se genera el etnónimo de venezolano, de los cuales orgullosamente estamos nosotros. Pero es a partir de 1830. Decir lo contrario es no obedecer a la razón histórica. Incluso es decir una mentira. Como también, por ejemplo, cuando se dice que la guerra que comenzó en 1811 fue una guerra entre españoles y venezolanos. Eso era mentira. No existía la nacionalidad venezolana. Eso fue una guerra civil y todos eran españoles. Y con esto no estoy diciendo que si la guerra fue buena o mala. Eso es objeto de otra discusión. Lo importante aquí es que sepamos que Bolívar y el rey Fernando VII eran paisanos, eran compatriotas, eran españoles. Y lo mismo pasó con Páez y con Boves. Ellos eran paisanos, eran españoles, eran compatriotas. Y que cada quien pueda tener una idea positiva o negativa de cualquiera de ellos. Tiene su libertad para pensar, pero la libertad no nos debe llevar a mentir, sobre todo cuando queremos hacer una historia científica. Varias preguntas juntas. ¿Podíamos ser realmente libres e independientes a partir de 1811? ¿Estábamos preparados para hacer una república? ¿Teníamos la fuerza suficiente para por primera vez construirla y al mismo tiempo hacerle una guerra al imperio que dividíamos? ¿Agotamos todos los recursos para evitar la confrontación bélica? ¿Hicimos las gestiones políticas necesarias para unificar a todos los españoles americanos y peninsulares en torno a la unidad en la lucha contra el absolutismo borbón y cambio en la forma de gobierno monárquico? Bueno, esas son muchas preguntas. Son muchas preguntas que tienen distintos tipos de respuestas. Algunas yo pudiera dar alguna respuesta, otras más bien prefiero convertirla
respuestas en preguntas. Yo por eso hablo de un momento de transición y que nosotros, más de 200 años después, podamos pensar con calma cómo en 11 años, para contar 1810 a 1821, cuando se celebra la batalla de Carabobo, en solo 11 años, una unidad que había tenido 300 años se disuelve. Además, se revienta, explota en apenas 11 años. Es un cambio epocal, es un cambio asombroso, asombroso. Y por supuesto, tenemos que verlo, que pasaron muchísimas cosas en esos 11 años. Si se me permite utilizar una metáfora, diríamos que en esos 11 años, cada día duraba un mes por la cantidad de transformaciones que se hicieron. Por ejemplo, la célebre pregunta, una de las últimas preguntas que estaban aquí, en la que hizo Gabriel, dice, ¿se hicieron todas las cosas posibles? Bueno, eso es algo para responderlo más bien con preguntas, porque hubo errores de ambas partes, porque no es posible, desde el punto de vista más objetivo, defender a capa y espada, como se dice, ni a Simón Bolívar ni al rey Fernando VII, porque en algunos casos, digamos, podrían haber actuado bien para la época, pero en otros casos actuaron de una manera negativa, porque quizás, sobre todo, de ambos lados del océano, estaban improvisando con una presión que había múltiple, porque además en España había una invasión napoleónica, una invasión francesa, y entonces cómo pensar o qué pensar de que los que estaban proponiendo aquí república eran admiradores de los franceses que estaban invadiendo a la propia patria que era España. ¿Cómo podía ser eso visto por los realistas, por ejemplo? Para simplemente tratar de colocarme las preguntas que se hacía cada quien. Entonces empezó a darse un torbellino y no hay nada más feroz que una guerra civil. Porque en una guerra civil una de las cosas que cuesta es distinguir quién es el amigo, quién es el enemigo. Porque ¿cómo hacía Simón Bolívar para hablar de su hermana? Eran hermanos de padre y madre y sin embargo eran adversarios. ¿Cómo considerar los enemigos? Eso son cosas horrorosas cuando se producen guerras civiles. Entonces, en esa situación, nosotros podemos ver que, por ejemplo, del lado de la realeza, digamos, del lado de la corona, se hicieron cosas que impedían que las admirase la gente. Porque cuando el rey se somete a Napoleón, está sometiendo la soberanía de España a Napoleón. Cuando el rey va a Canosa, de una manera vergonzosa, ¿cómo hace alguien, así creyera en la monarquía, cómo hace para defender a Fernando VII? Si está yendo a Canosa. Pero también pensemos en lo contrario. ¿Cómo alguien que está viendo invadida su patria, España, por los franceses, y entonces ve que también hay españoles a favor de los franceses, porque quieren instaurar lo que quieren instaurar los franceses, y admiran a Napoleón, el gran invasor de España? ¿Qué podían pensar? ¿Qué podían? Entonces, claro, eso hacía muy difícil la negociación política, aunque hubo intentos de negociación infructuosa. Ahora, las otras preguntas quizás puedan ser más fácilmente respondidas. Cuando se dice, ¿estábamos preparados? Evidentemente que no. No se estaba preparado para lo que sería un momento de disolución de un imperio que tenía 300 años en América. No se estaba preparado. ¿Qué es lo que hace que todos esos cambios tan bruscos, que la mayoría de los sectores populares, ¿qué pensaban cuando decían? Por ejemplo, los negros esclavos, cuando veían que los dirigentes de este cambio hacia una república eran los propios amos de ellos, que les daban latigazos cada vez que lo consideraban, ¿cómo le decían después? Mira, yo sé que tú eres esclavo mío, pero yo quiero que tú me defiendas
y que piense que lo que yo hago es honesto y que lo que yo hago es correcto. ¿Qué puede pensar un negro esclavo sobre eso? ¿Qué pueden pensar los indígenas que venían protegidos con sus leyes, con sus tierras comunales y que venían teniendo problemas con las distintas oligarquías de criollos que le querían quitar sus tierras y que esos criollos ahora dijeran, mira, nosotros yo sé que, ok, está bien, le queremos quitar la tierra a ustedes, pero nosotros estamos haciendo algo más grande, más justo y que queremos que nos apoyen? Por eso es que al principio los que estaban planteando la idea de una república eran minoría y fueron derrotados. Y por eso se habla en la historiografía de la primera y la segunda, y la caída de la primera y de la segunda república, etcétera. Y por eso se habla del importante papel de Boves en un momento y después de Páez. Es decir, porque los más pobres, los que menos tenían, era difícil que apoyaran de buenas a primeras a aquellos que eran vistos por ellos como sus opresores. Entonces, no había participación popular. No había posibilidad de construir una sociedad. Incluso en un trabajo que hice hace ya varios años, podía comprobarse que cuando uno habla del Estado-Nación, una de las cosas que uno le exige al Estado es el control del territorio que ocupa y el control de la población. Uno de los controles para la población es por lo menos saber cuánta gente hay, cómo está el censo, dónde está cada quien, etcétera. Y además de eso, que hubiese instituciones para, en la vida cotidiana, tramitar las diversas exigencias de la vida social, como podrían ser las instituciones legales, las instituciones eclesiásticas y las instituciones económicas. Bueno, esta guerra, que sobre todo en Venezuela, va a causar una mortandad enorme, que de acuerdo a algunas afirmaciones del escritor venezolano, historiador Antonio Arraiz, decía que alrededor de la mitad de la población de la Capitanía General de Venezuela o se murió de una vez, o se fue del país, o simplemente quedó lisiada. La mitad. Estamos hablando de la mitad. Allá hay una merma de recursos humanos. Pero luego, cuando lo analizamos, incluso con algunos detalles, en 1812 se dio el terremoto de Caracas y quedaron escombros, como todo terremoto genera escombros. ¿Cuándo se recogieron los escombros del terremoto de 1812? Los recogió Guzmán Blanco en su gobierno del septenio en 1871, casi 60 años después. Claro, esta es la gran noticia para los alcaldes que son irresponsables, porque dirán, bueno, si antes se demoraron 60 años en limpiar Caracas, ¿qué importa que yo me demore 4? Más bien estoy siendo muy solícito. Bueno, pero ¿usted sabe lo que es 60 años para recoger los escombros de Caracas? Es decir, quedamos en la infraestructura cero, en la idea de cuánta población teníamos cero. Y Venezuela, que estaba surgiendo la Capitanía General como una potencia económica, en brazos, entre otras cosas, de muchas exportaciones que se hacían, no solamente del cacao, sino de otras cosas, producto del llano, etcétera, quedó reducido a la miseria. Y el aparato estatal quedó prácticamente disuelto. Entonces, si nosotros aplicáramos por los frutos los conoceréis, el siglo XIX es el siglo del gran fracaso de la nación venezolana, que comenzó a recuperarse muy lentamente en el siglo XX y gracias al petróleo. Bueno, muchísimas gracias al profesor González Orogoiti. Excelente presentación. Estamos muy contentos pues con esta segunda intervención. Queremos agradecerle también al profesor José María Ortega Sánchez por su participación, a todos los presentes que se han mantenido, que han estado participando. Los invitamos a que se inscriban en las próximas sesiones. Tenemos la sesión del día 25, que vamos a tener una gran oportunidad. Esa intervención del día 25 tendremos al profesor Luis Antequera Becerra, un especialista español muy inteligente, con una gran obra,
que va a tratar la defensa y difusión de la religión cristiana como eje vertebrador de la política de la monarquía hispánica. Y tendremos a otro connacional nuestro, a Carlos Leáñez Aristimuño, la lengua española y la hispanidad como factor de poder mundial. Tendremos esta sesión del día 25 y luego tendremos la del día 26 que anunciaremos más adelante. Les agradecemos muchísimo a los presentes por su asistencia y los esperamos que se inscriban de nuevo para las próximas sesiones y les recordamos que aquellos que soliciten el certificado deben haberse registrado y asistido a cada una de las sesiones para poder otorgárselo, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias a Cedice, muchísimas gracias a todos y bueno, que tengan buenas tardes y buenas noches.